Bien, buenos días a todos. En esta clase vamos a empezar a ver modelos de Laplace. Si bien hemos aplicado la transformada, vamos a hacer un breve repaso de lo que es la transformada de Laplace y cómo nos sirve para representar sistemas en el espacio de Laplace en términos de funciones de transferencia. Y haciendo un breve resumen eh, de los conceptos más importantes que vamos a ver en este capítulo, ¿cierto? Nosotros partimos de una ecuación diferencial, podemos escribirla con la forma a sub n, derivada enésima de una variable y, por ejemplo, con respecto al tiempo, más a sub n menos 1, derivada n menos 1 de y con respecto al tiempo, etcétera, hasta llegar aquí a la primera derivada de y con respecto al tiempo, más la derivada de orden 0 es la misma señal y, igual a también un polinomio. Podemos partir aquí b sub m. Fíjense que el orden no necesariamente es igual. En el lado izquierdo tenemos derivadas de orden n y en el lado derecho derivadas de orden m. Con respecto al tiempo, la señal u de entrada más b sub m menos 1, derivada m menos 1 de u con respecto al tiempo, etcétera, más la derivada de orden 1 de u más la derivada de orden 0 de u. Dicho de otra manera, la salida de este sistema, que sería la señal i derivada n veces en el tiempo, es igual a una sumatoria desde i igual a 0 hasta m de b sub i por derivada de orden i de la señal u a dt a la i, menos la sumatoria desde i o de j, ponemos acá otro índice, igual a 0 hasta n menos 1 de a sub j por la derivada jésima de i con respecto al tiempo. Si nosotros quisiéramos resolver la señal i, ¿no es cierto?, tendríamos que integrar al menos n menos 1 veces, suponiendo que n normalmente es mayor o igual a m. Entonces tenemos que integrar n menos 1 veces para poder deshacernos de estas derivadas. Y lo que estamos diciendo acá es que la salida es una combinación lineal de derivadas, de la misma señal de salida como de derivadas de la señal de entrada. Para resolver estas ecuaciones diferenciales, esto deberían haberlo visto en cálculo, o en análisis de señales y sistemas, uno aplicaba la transformada de Laplace. Y en este momento, una transformada muy importante, o una regla, es la transformada de la derivada de una función f con respecto al tiempo. Esa transformada es s por f de s menos la función evaluada en t igual a c. Y esta regla yo la puedo extender al caso, por ejemplo, de segundas derivadas. Si tengo que derivar, o sea, calcular la transformada de Laplace de la segunda derivada de f con respecto al tiempo, podría definir una función auxiliar, g, que es la derivada de f con respecto al tiempo. Por lo tanto, la segunda derivada de f con respecto al tiempo es igual a la derivada de g con respecto al tiempo. Tengo la regla para la transformada de Laplace de g. La transformada de Laplace de la derivada de g con respecto al tiempo sería igual a s por g de s menos g de 0. Pero, ¿g qué cosa es? ¿Cuál es la transformada de Laplace? G de s, ¿no es cierto?, es la transformada de Laplace de g, que es la transformada de Laplace de la derivada de f con respecto al tiempo. Por lo tanto, g de s es s, f de s, menos f en 0. Es decir, que si reemplazo entonces en esta expresión s por g de s, pero en términos de f sería s cuadrado, f de s, menos s por f0, y menos g en 0, pero g en 0, esta función que está acá evaluada en 0, es lo mismo que la derivada de f con respecto al tiempo evaluada en 0. Es la pendiente de la función f en el instante 0. Por lo tanto, acá tendría f', normalmente uno usa f' para decir la primera derivada de f en 0.
Y esto que está acá, la derivada de g con respecto al tiempo, es lo mismo que la segunda derivada de f con respecto al tiempo. Por lo tanto, lo que hemos calculado es la segunda derivada de f con respecto al tiempo. Y así podemos seguir y llegar a la fórmula general en la cual la derivada enésima de f con respecto al tiempo es igual a s a la n, f de s, menos Sn-1. O sea, si se fijan acá el orden va bajando. Tenemos S a la 2, S a la 1, y de aquí habría un S a la 0. S a la 0 es 1. Por la derivada f, o sea, por f en 0. Después tendríamos menos Sn-2 por la primera derivada de f guardado en 0, etc. Y avanzaríamos hasta llegar a S a la 0, que es 1, por la derivada n-1 de f igual a 0. Esa es la regla general, lo cual significa que necesitamos n condiciones iniciales, porque este f de acá es como decir f a la 0, es la función f derivada 0 veces, es la misma función f. Pues la función f derivada una vez hasta la función f derivada n-1 veces. Entonces necesitamos n condiciones iniciales para poder reemplazar esta derivada enésima de f por el equivalente en Laplace. Y usando esa regla podemos transformar la ecuación diferencial que está aquí al inicio. Entonces hay que hacer esa transformación para el primer término, el segundo, etc. Y lo que va a ocurrir es que el primer término, vamos a cambiar acá de color, va a salir a n, s a la n por y de s, después menos una sumatoria que también está multiplicada por an de f, que va, si se fijan acá en la fórmula, aumentando. Entonces va aumentando el índice acá de la derivada, desde la derivada 0 hasta la derivada n-1 de f evaluado en 0. Y así como la derivada de f va aumentando, el coeficiente s va bajando hasta llegar a s a la 0. Por lo tanto, acá tendríamos que esto está multiplicado por s a la n-1 menos i. Todo esto es para el primer término. Para el segundo término es la misma cosa, solamente que vamos a tener an-1, sn-1 por i de s menos, voy a sacar afuera el coeficiente an-1, sumatoria, desde i igual a 0 hasta n-2, porque aquí es una derivada de menor orden que la anterior, de un orden menos. Entonces vamos a tener f en i evaluado en 0 por s a la n-2 menos i, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que pueden ver es que empiezan a aparecer los términos an s a la n, an-1 s a la n-1, todos actuando sobre i. Y después hay una combinación lineal de derivadas de la función f multiplicado por los coeficientes, que también las podemos juntar. Esto que está acá lo podemos juntar con esta sumatoria, y finalmente, y voy a avanzar rápido porque esto lo vamos a ver bien en detalle a continuación, y llegamos a que en el lado izquierdo, tenemos a s a la n a sub n más an-1, sn-1, más, etcétera, etcétera, a1s más a0 por i de s. Después tenemos una sumatoria que depende de coeficientes, los vamos a llamar coeficientes c, que son funciones de los coeficientes a0, a1, etcétera, etcétera, hasta an, por los s a la i, desde i igual 0 hasta n-1, multiplicando aquí a la función f en 0, n-1 por menos i. Puedo reescribir la sumatoria, las combinaciones lineales de términos en funciones de derivadas de la función f, multiplicado por unos coeficientes c sub i. Hay que juntar los términos, es largo, pero el punto es que hay algo que depende de estas condiciones iniciales.
Y en el lado derecho ocurre exactamente lo mismo, solamente que va a estar hecho en términos de los B. Entonces vamos a tener BM, S la M, más BM menos 1, S, M menos 1, etcétera, B1, S, más B0, actuando sobre U de S, menos una sumatoria que tiene otros coeficientes, vamos a poner letra D, sub I, que son combinaciones de los B0, B1, etcétera, hasta B sub M, S a la I, por, en este caso, U de M menos 1 menos I, y aquí vamos a tener I igual a 0 hasta M menos 1. Y si nosotros queremos encontrar entonces la solución de esta ecuación diferencial, lo que tendríamos que hacer es, vamos a llamar a todo este término, lo vamos a llamar una función G que depende de los coeficientes A, voy a poner acá como vector, y de las condiciones iniciales F0, todas las derivadas que hay, también lo voy a poner como si fuese un vector, y todo esto también sería otra función, podemos llamar H, que depende de todos los coeficientes, vamos a guardarlos en un vector B de coeficientes y de todos los valores iniciales y las derivadas de U en 0. Entonces, finalmente tenemos, si despejamos que I de S, o sea, pasamos todo este término dividiendo, entonces tendríamos que BM SM más BM menos 1, SM menos 1, más, etcétera, etcétera, B1, S más B0, por U de S, está dividido por todo este polinomio que lo podemos llamar el polinomio Q de S. Q de S. Más G, esta función G dividido por el polinomio Q de S, más la función H dividida por el polinomio Q de S. Ahora, H y G, aquí faltó poner algo, son funciones de S también. O sea, aquí debería ser explícito el hecho de que esto también depende de S y esto también depende de S. Entonces, son polinomios de S y de los coeficientes que mencionaba. Y entonces la salida I de S la podemos escribir como P de S partido por Q de S por U de S más G de S dividido por Q de S más H de S dividido por Q de S. Si nosotros quisiéramos entonces encontrar cuánto vale I en el tiempo, y en el tiempo tengo que aplicar transformada de Laplace inversa para pasar I de S a I de T. Y aquí tengo que calcular la transformada de Laplace inversa de P de S partido por Q de S por H de S más las transformadas de Laplace inversa de las otras cosas. Aquí, ¿cuál es el punto que quiero hacer? Que la respuesta de la señal I depende básicamente de dos cosas. Una que es la reacción al estímulo de entrada, que es la señal U, está acá. En estos otros dos términos no está la señal U. Hay condiciones iniciales de la señal U, pero no la evolución de la señal U en el tiempo. O sea, si llamamos esto función de transferencia, f de s, aquí tendríamos que calcular la integral de convolución de f de s por u de t menos s por e a la st de t. Ese camino es bastante largo porque aquí hay dos polinomios, entonces lo que uno hacía era dividir este f de s usando fracciones parciales en términos más pequeños y después usar las tablas de transformadas de Laplace. Vamos a ver eso para devolverse el punto hacia el dominio del tiempo. El punto es que, por un lado, la transformada de Laplace nos sirve para encontrar la función en el tiempo y después ver cómo reacciona el sistema a un estímulo U y saber si este sistema responde de manera estable en el tiempo y converge a algún valor. Si este fuese el tiempo y esta es la señal
Y en función del tiempo, o si el sistema diverge, explota, o si responde y después converge y se estabiliza. ¿De qué manera se estabiliza? ¿Cuánto tiempo se demora en llegar a un valor? Esta otra parte de acá es la respuesta a condiciones iniciales. En inglés se llama el Zero Input Response. Entonces imagínense que tenemos un péndulo y lo soltamos. Entonces este péndulo de masa m va a empezar a oscilar. Pero va a empezar a oscilar porque la condición inicial desde la cual partimos no es la posición de equilibrio, está fuera del equilibrio, entonces se va a empezar a mover. Y probablemente si el pivote tiene fricción, o si la cuerda, digamos, debido a la flexión interna va disipando y gastando energía, el péndulo se va a detener en algún momento. Entonces, sin haberle dado ningún empujón al péndulo, solamente soltándolo, uno obtiene una respuesta. Y esa es la respuesta de entrada cero. O sea, no le he aplicado ninguna señal. A veces nos interesa saber cómo reacciona el sistema ante las condiciones iniciales. En otras ocasiones, yo puedo partir con el péndulo abajo. Voy a hacer otro dibujo acá. Puedo poner el péndulo abajo, en la posición de equilibrio, y si no hago nada, el péndulo se va a quedar en esa posición, no se va a mover. ¿Hasta qué? Hasta que yo vaya y le pegue con la mano, le dé un golpe y esto se empiece a mover. Entonces, necesita una señal U de S para que esto reaccione y empiece a cambiar. Entonces, en control, en general, lo que nos interesa es saber cómo reacciona el sistema a señales que nosotros le aplicamos externamente, porque queremos controlar el sistema, queremos usar la variable manipulada para poder conducir el sistema. Ciertamente, las condiciones iniciales tienen que ver con cómo va a responder, pero las condiciones iniciales, una vez que están dadas, no las puedo manipular. Son lo que son. El sistema partió desde una condición y eso es. Lo que necesito es poder manipular la variable U para poder llevarlo a otra condición. Por lo tanto, lo que más nos va a interesar en este curso es la función de transferencia, que representa cómo la señal U, el nombre mismo lo dice, se transfiere a la salida Y. Las condiciones iniciales no son función de transferencia, entonces esto también lo menciono porque a veces uno pregunta cuál es la función de transferencia de un sistema que tiene esta ecuación diferencial, y hay personas que dicen la función de transferencia es todo esto. Y eso es un error, porque ahí están mezclando cosas. La función de transferencia es como el U se transfiere a la salida, no como las condiciones iniciales afectan la salida. Es cierto, las condiciones iniciales afectan la salida, pero la función de transferencia, esto hay que grabárselo bien, es como la señal de entrada afecta a la salida. Entonces es solamente esta parte. Y eso hace mucho más fácil las cosas cuando a uno le piden encontrar la función de transferencia, porque en realidad yo no necesitaba poner todos estos términos que estaba escribiendo acá en la ecuación al principio, indicando la función f tiene una primera derivada que vale tanto, una segunda derivada que vale otra cosa, no sé, porque al final es como que yo evalúo esto con condiciones iniciales todas iguales a cero. O sea, aquí estoy poniendo esto igual a cero. Estoy poniendo esto igual a cero. Entonces, cuando me están preguntando la función de transferencia, muchas veces, incluso cuando podíamos hacer las pruebas presenciales, me preguntaban, pero profe, ¿esto es con condiciones iniciales iguales a cero o distintas de cero? Esa pregunta no la puedo responder en una prueba. Es algo tan básico que debieran saber que una función de transferencia asume que las condiciones iniciales son cero. No están las condiciones iniciales. No es parte de la función de transferencia. Da lo mismo si son cero o no son cero después cuando el sistema vaya a funcionar. Pero para el cálculo de la función de transferencia no las tengo que considerar. Por tanto, es como ponerlas en cero. Solamente me interesa esa parte. Y una vez que uno tiene la función de transferencia, uno puede hacer varias otras cosas. No solamente encontrar la respuesta en el tiempo, sino que también me sirve principalmente el teorema del valor final. A mí me preguntan cuánto vale I de t en t igual a infinito. O sea, vamos a poner acá I de infinito va a ser el límite cuando I de t con t tendiendo a infinito. Obviamente no podemos simular el sistema hasta t igual a infinito, no hay tiempo. Eso. Pero el teorema del valor final nos da una manera, ¿sí? Un segundo, de encontrar ese valor a partir de esta relación. Este es el teorema del valor final. Entonces, si yo tengo la función de transferencia, puedo escribir
dado que mi función de transferencia IDS igual a P dividido en Q de S por U de S es igual a F de S por U de S, yo puedo calcular el límite cuando S tiende a 0 de S, F de S por U de S. Y de esa manera puedo encontrar cuánto va a valer la función. Ahora, hay un pequeño detalle. Aquí hay que poner esto con un asterisco. Solo se puede realizar cuando F de S es estable. Porque no tiene sentido hablar de valor final y la función Y diverge y se va a infinito. No hay. Yo puedo tener una respuesta de un sistema en el cual la señal Y converja a un valor y se estabilice en un valor Y en infinito. Pero si la respuesta hace esto y se va a infinito, y infinito vale infinito, no sé en qué momento llegará a infinito, no va a llegar nunca, pero se va a infinito, no hay un valor concreto. Entonces, si el sistema es inestable, no puedo usar el teorema del valor final. Y eso nos lleva a que tenemos que resolver la pregunta, bueno, ¿y cómo sabemos si esto es estable o no, si no lo hemos resuelto? ¿Sí? Entonces, ese es algo que vamos a ver. ¿Hay una pregunta por ahí, Mauricio? No, pero era que si es que un sistema tiene condiciones iniciales no nulas, y una entrada nula y condiciones iniciales no nulas, ¿puede diverger? Sí, sí, efectivamente ese es un buen punto, porque hay sistemas que uno diría intrínsecamente son estables. Entonces, por ejemplo, si tienen un tazón y sueltan una pelotita o una canica, seguramente va a dar vueltas hasta que va a llegar al fondo y se va a quedar ahí quieta. Entonces, en el camino fue por fricción disipando energía y se va a quedar quieta. Si tuviesen el tazón puesto al revés y el tazón fuese infinito, esto es como una función, un paraboloide puesto al revés, hay un punto de equilibrio que es estable. O sea, si pudiesen esto microscópicamente nivelarlo y ponerlo donde la pendiente es exactamente 0 y ponen la pelotita ahí, la pelotita, en ausencia de fuerzas externas, de vientos, vibraciones, se quedaría ahí para toda la vida. Pero basta que algo la perturbe y la saque de ese punto y esta pelotita va a empezar a rodar. ¿Sí? Entonces, en este caso, uno diría que el sistema es inestable para cualquier condición inicial que no sea la condición 0,0. Entonces, si este es el paraboloide, dibujamos acá los ejes, entonces una función del tipo menos x cuadrado menos y cuadrado, la función z igual a f de x, y. Es un paraboloide hacia abajo. Cualquier condición en la que x o y, o ambos, sea distinta de 0, va a estar en una parte donde hay pendiente y por lo tanto esto va a rodar para siempre. En cambio, en el paraboloide puesto al revés, uno puede demostrar que para cualquier condición inicial distinta de 0, igual la respuesta converge, ¿no? Entonces uno diría que en un caso el sistema es naturalmente estable, en el del tazón en su posición normal, y en el otro es naturalmente inestable. Ahora, uno puede controlar, usando la variable u, sistemas que son naturalmente estables. Uno se preguntaría, pero ¿para qué quiero usar el u si ya el sistema es naturalmente estable? Porque puedo querer dos tipos de cosas. Puedo querer que la pelotita se quede en una pared del tazón. Un caso hipotético, ¿no es cierto? Y para eso tendría que empujarla con una fuerza externa que está dada por mi señal u para que se quede ahí en esa posición. Si obviamente quiero llegar al fondo del tazón, bueno, puedo no hacer nada, ¿no es cierto? Poner el u en 0 y la pelotita va a llegar sola. Por lo tanto, ahí uno diría, sí, en realidad no necesito ningún control, ninguna señal u para llegar al fondo del tazón. Pero hay otra razón. Aún cuando yo quiera llegar al fondo del tazón, puede que aplicando una fuerza u lleve la pelotita más rápido al fondo. Entonces la empujo, pero después cuando ya estoy en el fondo, tengo que usar esa misma fuerza u para frenarla y no seguirme de largo, ¿no? Si no voy a estar aquí oscilando por un buen rato. Entonces, al final, en un sistema que es naturalmente estable, igual me interesa usar el U para llegar a la estabilidad más rápido. Y esa es parte del diseño del control. En el caso de un sistema que es naturalmente inestable, y un ejemplo digamos, clásico es el caso de un avión. Yo inclino la nariz de un avión y si no hago nada más, el avión se va en picada. O si hago un rol lateral, el avión se va de lado. No tengo que enderezarlo para volver a la estabilidad. Entonces,
es un sistema donde si yo no hago nada con las señales de control, el sistema diverge, bueno, hasta que choca y cae al suelo. Entonces, en ese caso, que son sistemas naturalmente inestables, necesito sí o sí el controlador para poder siempre devolverlos a una posición de estabilidad. Mauricio, no sé si queda alguna otra pregunta relacionada a esto. Sí, sobre todo sobre el teorema del valor final. Uh-huh. Yo me preguntaba si es que no podía servir como una prueba de que un sistema es inestable. Es decir, yo no sé si el sistema es estable o no, le aplico este límite y si diverge, ¿podría yo concluir que es inestable o no? No, y esa es una buena pregunta, porque supongamos que tienes una función de transferencia f de s igual a 1 partido por s más 3. ¿Ya? No sé si han visto esto en señales, pero si yo aplico aquí un estímulo, supongamos que mi señal u de s fuese un escalón en el tiempo, aquí diríamos nuestra función u de s, o sea, esto sería u de t, en el tiempo, al transformar esto con Laplace, nos queda esa función. Y después, entonces, mi función s más 3 multiplicada acá por un escalón, yo puedo usar fracciones parciales y decir, esto es 1 partido por s menos 1 partido por s más 3, todo esto dividido por 1/3. Entonces, si yo hago aquí la suma, tendría s más 3 menos s, se van los s, me queda 3 en el numerador, el 3 lo puedo eliminar así. Esta función entonces multiplicada así es lo mismo que estas dos funciones. Y aquí yo puedo aplicar transformada de Laplace inversa y decir que I de t es igual a 1/3 la transformada inversa de Laplace del primer elemento, que es 1 partido por s, o sea, un escalón. Vamos a escribir aquí la función escalón, menos la transformada de Laplace inversa de s, 1 partido por s más 3 es e a la menos 3t por el escalón. Entonces, si dibujan esa función, es una función 1 en t igual a 0, ¿no es cierto? E a la menos 3t, sería e a la menos 0, es 1, entonces tenemos escalón menos escalón es 0, pero a medida que la exponencial va avanzando en el tiempo, estoy restando, cuando t valga infinito, estoy restando 0, ¿no es cierto? Por eso converjo al valor del escalón, y en este caso estoy convergiendo, aquí me faltó un paréntesis, estoy convergiendo al valor 1/3. Ahora, ¿qué pasa si en vez de haber tenido aquí un más 3, hubiese tenido un menos 3? Bueno, aquí cambia esto a un más 3. Y habría tenido un menos 3, eso cambia a un más 3. Y esto es un 1 menos algo que se va a infinito, o sea, que al principio tengo 0, pero después se va a menos infinito. O sea, la respuesta habría sido así, en el tiempo. Entonces, solamente con un caso tan simple como este, el cambiarle el signo aquí a la función de transferencia hace que el comportamiento sea distinto. Y lo que quiero mostrar acá con el teorema del valor final, y ya que lo preguntas en este punto, es bueno recalcar lo siguiente. Si a mí me dijesen, encuentra el valor para la primera función de transferencia cuando aplico un escalón, o sea, la primera función de transferencia era f de s igual a 1 partido por s más 3. Y mi señal era u de s igual a 1 partido por s. Entonces, me están diciendo y en infinito es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s por u de s. Esto es lo mismo que el límite cuando s tiende a 0 de s por 1 partido por s más 3 por 1 partido por s. Este y este se van. Y cuando el s tiende a 0, aquí obviamente me queda 1/3. Es lo que vimos acá. Llega a 1/3. Ahora hagamos la aplicación del teorema del valor final a la función s menos 3 con u de s igual a un escalón. Y aquí, incorrectamente, estamos aplicando el teorema del valor final. Y digo incorrectamente porque sabemos que esta función de transferencia diverge, ¿no? Que genera una respuesta divergente. Sin embargo, estoy aplicando el teorema. Y aquí entonces pongo s menos 3, 1 partido por s, y con este se van,
Y la respuesta que me da el teorema del valor final es que esto convergería a -1/3, y claramente esto no converge a -1/3. No converge aquí a un valor -1/3, sino que se va. Y esto, a pesar de que yo lo explico, muchas veces lo hacen en la prueba y es incorrecto. O sea, no pueden usar el teorema del valor final cuando el sistema es inestable. Por lo tanto, lo que vamos a ver es cómo encontramos las raíces, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Ya. ¿Vicente? Sí, es que quería preguntar si tengo un sistema que es realimentado y quiero calcular el error en régimen permanente. Si el error en régimen permanente diverge, ¿allí podría decir que el sistema es inestable? Exacto. O no, ahí sirve como criterio. Pero no lo puedes usar hasta no saber. Aquí vamos a ver que lo que tenemos que primero hacer es ver cuáles son las raíces de la ecuación que se llama ecuación característica. Lo dijimos, este polinomio que está en el denominador lo estábamos llamando Q, y aquí arriba se supone que hay un polinomio que puede ser PDS. Aquí, para hacer la explicación sencilla, dije, tomemos un polinomio que es de orden 1, solamente tiene. Pero tú podrías tener un polinomio que tiene aquí s² más 3s más 2. Lo acabo de inventar, no sé qué raíces tiene eso. S sería -3 más menos, si saco raíces, igualando esto a 0, ¿no es cierto? Raíz de 9 menos 8, o sea, sería 4 por 2, claro, 8, menos 4, y dividido en 2, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo, esto es -3 más menos 1, por suerte, salió fácil. Y entonces tengo una raíz que va a ser -2, y la otra raíz, en este caso también va a ser negativa, porque aunque sume -3 más 1, me va a quedar -2, dividido por el 2 me va a quedar -1. Entonces tengo dos raíces que son negativas. Lo que puedo asumir es que la respuesta, sin encontrar los coeficientes exactos, es una combinación C a la primera raíz, que sería -2t, más C1 e a la -t. O sea, yo sé que las soluciones de las ecuaciones diferenciales lineales son combinaciones lineales de e elevado a las raíces de esta ecuación que se llama la ecuación característica. Entonces, si yo sé que hay raíces que tienen parte real positiva, porque también uno podría tener el caso, en el caso cuadrático, ¿no es cierto?, donde tenemos raíces que son complejas conjugadas. Incluso si son complejas conjugadas, no es el fin del mundo, siempre y cuando la parte real de estas raíces complejas conjugadas sea negativa, porque en ese caso va a ser una respuesta estable. ¿Y si es igual a 0 también sirve? Si la raíz es igual a 0, uno diría que es críticamente estable, y entonces, en ese caso, también podría servir, pero no es un sistema estrictamente estable, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo acá un integrador, la raíz, ¿cuál es? Es igual a 0, ¿no es cierto? O sea, si yo meto acá una señal, que es un escalón, meto un 1 partido por s al integrador, y de aquí sale la señal 1 partido por s cuadrado, que recordarán probablemente que es la señal rampa, es t, la función t versus t. ¿Ya? Entonces, si yo aplico teorema del valor final, aquí estoy diciendo mi función de transferencia es f de s, 1 partido en s. Mi señal u de s es igual a 1 partido por s. Límite La mano, Sofía. de s, Regrésalo al plato, yo lo voy a lavar después. f de s, cuando s tiende a 0. Profe, ¿Sí? disculpe, pero es que teníamos un compañero que tiene el micrófono abierto, no sé si se le puede mutear. Sí, deme un segundo. S, Gracias. entonces tenemos acá 1 partido por s, 1 partido por s, estos s se van, y cuando haces extender el s a 0, esto te da, en este caso, infinito. Lo cual es verdad que en este caso esta respuesta converge infinito. Por lo tanto, en el caso en el cual el sistema es críticamente estable, porque tiene un polo en S igual a 0, que no tiene parte real estrictamente negativa, entonces se puede ocupar. Entonces, ese es el punto, ¿no? Aquí. Ya, entonces, vamos a volver sobre el teorema del valor final, pero yo lo que quería hacer era una introducción como muy rápida, tratando de unir las piezas del rompecabezas que vamos a ver. Entonces, por un lado tenemos ecuación diferencial. A la ecuación diferencial le calculamos transformada de Laplace y obtenemos función de transferencia. A la función de transferencia después le podemos hacer dos cosas, ¿no?
por un lado, podemos preguntar qué pasa con las raíces de QDS. Y pertenecen estas al lado izquierdo del plano complejo, o sea, la parte real es negativa. ¿No? Dependiendo de la respuesta es sí, entonces el sistema es estable. La respuesta es no, inestable. Ahora, también, digamos, calcular las raíces, uno diría, ya, pero esto es fácil cuando el polinomio es de orden 2, cuando es 1, de repente cúbico, uno está por ahí, pero ¿qué pasa si el polinomio es de orden 5? Y entonces, el criterio de Ruth-Hurwitz, que es algo que vamos a ver, nos permite saber si las raíces están o no en el lado izquierdo del plano complejo sin calcular las soluciones en forma explícita. Lo mismo que el lugar geométrico de las raíces. Son técnicas. Por otro lado, teniendo el sistema en función de transferencia, vamos a ver que podemos pasar también al espacio de los estados, o state space representation, ¿cierto? Esta es la función. Voy a poner acá TF transfer function. Esto significa que tenemos las matrices A, B, C y D. O sea, de esta representación podemos pasar a matrices A, B, C, D. También nos podemos dar la vuelta y volver de matrices a función de transferencia. Las matrices nos sirven para otra cosa, que es ver si el sistema es controlable. Controlable. Y la respuesta puede ser sí o no. Si la respuesta es sí, entonces existe un controlador. La prueba de controlabilidad no nos dice cuál es el controlador, pero por lo menos nos dice que existe uno. Y la respuesta puede ser no. En ese caso quiere decir que no hay nada que hacer con ese sistema, hay que arreglarlo o rediseñarlo para que tenga más variables manipuladas, y al tener más variables manipuladas va a cambiar la forma de la matriz B, típicamente, ¿no? La dinámica normalmente está dada por el sistema en sí mismo, pero puedo agregar actuadores y eso va a cambiar la matriz B. Y ¿qué otra cosa? A ver, teniendo la función de transferencia, después puedo, además, ver cómo afectan las ganancias del controlador. ¿Del controlador afectan? Esa es la pregunta. ¿Y por qué deberían afectar las ganancias? Y se relaciona, voy a abrir acá una página nueva. Se relacionan al siguiente hecho. Habíamos dicho que tenemos nuestro sistema f de, lo voy a representar como una función de transferencia, pero es una ecuación diferencial que entrega y y recibe u. Y nosotros, por otro lado, queremos que este sistema siga una referencia. Y entonces nosotros calculamos un error entre lo que está haciendo la salida de este sistema y lo que le estamos pidiendo que haga, nuestro set point o referencia. Entonces aquí aparece un error, como bien decían, y ese error sería R menos Y. Y aquí tenemos un controlador. Por el momento pongamos solamente una ganancia proporcional. Entonces, lo que ocurriría es que tenemos U igual a K por el error. Es lo mismo que K por la referencia menos el Y. Por otro lado, tenemos que el Y es igual al F por la señal U. Pero ya sabemos cuánto vale la señal U. De la línea anterior sabemos que es K por R menos Y. Fíjense, acá tenemos Y y acá tenemos Y. Podemos pasar el Y al lado izquierdo y vamos a tener Y factor de 1 más KF igual a KF por R. Y entonces podemos encontrar lo que se llama la función de transferencia de lazo cerrado. Si yo aplico transformada de Laplace a todo esto, que uno lo puede escribir en términos de las variables en el tiempo o en Laplace, lo tenemos que esto va a ser K por F dividido por 1 más K por F por RDS. Entonces ahora, esto que está acá en el denominador se transforma en nuestra ecuación característica, pero le voy a poner una barra para decir, es la ecuación característica de lazo cerrado. Porque la ecuación característica, o sea, el f original es un polinomio en S dividido por otro polinomio en S, y este de acá es la ecuación característica del lazo abierto. Esta es la ecuación característica del lazo cerrado, que es f de S. O sea, pero f de S era p de S dividido en q de S. Aquí está. Y yo quiero resolver esta ecuación igualándola a 0 para saber si las raíces
¿están todas en el lado izquierdo del plano complejo? No. Si estoy igualando 0, yo puedo multiplicar la ecuación por Q de S, ¿no? Tanto el 0 como lo que está en el lado izquierdo y la ecuación característica del lazo cerrado, me queda Q de S más K por P de S. Entonces, Q barra me queda eso. Ahora, recuerden qué cosa era P de S. P de S era lo que estaba en el numerador, ¿no es cierto? Era BM por SM más BM menos 1, SM menos 1, más, etcétera, etcétera, más B1S más B0 y QS, el de lazo abierto también. Esto viene de la ecuación diferencial original. Era AN, S a la N más AN menos 1, S, N menos 1, más, etcétera, etcétera, A1, S más A0. Entonces, si meto todo en la ecuación de QS, esto me está quedando AN, SN más AN menos 1, SN menos 1, más, etcétera, B, o sea, A1, S más A0, más. Y aquí aparece el K multiplicando al BM, S a la M, más K, porque aquí tengo K por P de S, pero P de S es toda esta cosa. Me aparece K por B, M menos 1, SM menos 1, más, etcétera, etcétera, hasta llegar a K por B1, S más K por B0. Ahora puedo juntar los coeficientes del mismo orden. Aquí tengo un S, lo junto con este. Aquí tengo un coeficiente de orden 0, lo junto con este que es de orden 0, etcétera, etcétera. Entonces hay una parte que efectivamente en la ecuación queda igual a ese n más a n menos 1, ese n menos 1, más, etcétera. Pero después hay otra parte que va a quedar como a sub m más k por b sub m. Todo esto sm más am menos 1 más k por bm menos 1 por sm menos 1 más, después voy a tener A1 más K por B1, S, más finalmente A0 más K por B0. Entonces fíjense que el controlador lo que me hace es, o lo que me ayuda es a poder cambiar el valor de estos coeficientes. Entonces supongamos que este sistema fuese cuadrático de orden 2, entonces si esto llegase acá a orden 2, este tendría orden 1, y después tendría un coeficiente de orden 0. Tendría un coeficiente de orden 1 y un coeficiente de orden 0. El punto es que tendría algo así, en el cual puedo tener acá un número 1 más, voy a inventar acá por S, más el A0 podría ser 3 más 2K, suponiendo que el B0 vale 2, igual a 0. Entonces aquí las raíces se transforman en funciones de K. Voy a tener 1 menos K, o sea, 1 más K, todo esto negativo, más menos la raíz de 1 más K al cuadrado, menos 4 por 3 más 2K, todo esto raíz, etcétera, dividido en 2. ¿No? Y entonces, ¿a qué es lo que voy? Aquí el controlador lo que está haciendo es que la dinámica del sistema cambie porque estoy en el fondo cambiando los coeficientes de la ecuación característica del lazo cerrado. Y en este caso cuadrático, claro, puedo encontrar una expresión cerrada para ver cómo cambian estas raíces S en función de valores de K. Y si yo pongo valores de K muy grande, al parecer este término de acá, si es muy grande, es positivo, ¿no es cierto? Este término va a ser positivo. Hay que ver qué pasa acá. Si este término 1 más K menos lo que está acá es menor que lo que está afuera de la raíz, entonces podría tener raíces que se mueven en el plano, en el semiplano izquierdo del plano complejo, independiente del valor de K. Pero puedo tener casos en la situación de polinomios cúbicos, vamos a ver, o de orden a la 4, etcétera, en los cuales las raíces inicialmente pueden estar moviéndose dentro del semiplano izquierdo. Me quedó chueco el eje vertical, pero bueno. Entonces tengo un par de raíces que se pueden mover. Bueno, vamos a ver que hay unas reglas en las cuales hay simetría, pero después puede haber una raíz que se mueve hacia menos infinito, sigue siendo estable, pero estas dos en algún momento se mueven simétricamente hacia el lado derecho. Aquí está la parte real de la raíz S, y está en el eje vertical la parte imaginaria de la raíz. El problema es que cuando la parte real de la raíz S
es positiva, entonces yo tengo a la lambda, si lambda es la raíz, ¿no es cierto? Tengo una raíz lambda, un coeficiente, me da lo mismo cuánto vale el coeficiente, un coeficiente 2, por e a la lambda i más 1, por t, bueno, y si tengo más raíces, porque el polinomio es de orden 5, no sé si voy a tener 5 raíces. El punto es que basta que una de estas raíces tenga parte real positiva para que la suma, a pesar de que las otras pueden tener parte real negativa y todas convergen a 0, basta que una diverja para que la suma diverja. Entonces, por esta razón me sirve encontrar la función de transferencia y nos sirven los métodos que vamos a ver en las próximas clases y semanas para poder también cuantificar si es que hay márgenes de estabilidad. Hay sistemas en los cuales, si bien las raíces se acercan y como que van a pasar al lado derecho, después hacen una curva y se alejan. Entonces, el peor caso es cuando la raíz está por ahí, para esa ganancia no me conviene mucho que el sistema esté con el controlador fijado con una cierta ganancia que me acerca a este eje imaginario. Lo que yo quisiera es estar lejos. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en las próximas clases. Entonces, no sé si hay como alguna duda hasta este punto, pero esto es como para darles un vistazo general de por qué necesitamos entender cómo obtener las funciones de transferencia. Es muy simple, diría yo, el pasar de función de transferencia a función de transferencia de lazo cerrado. Aquí tenemos la función de transferencia de lazo cerrado. Es algo que hay que acordarse siempre porque lo vamos a usar muy a menudo. Entonces, no es que uno tenga que calcular cada vez que uno ve un sistema de lazo cerrado cuál es la función de transferencia de lazo cerrado. Si la calculan siempre les va a salir esto. Incluso si hay un controlador que fuese más general, en vez de ser una constante de proporcionalidad fuese una función de S, entonces aquí les va a aparecer una función de S. Y si hubiese aquí un sensor, también lo vamos a ver, si tuviésemos acá un sensor H, aquí en el denominador aparece el H. Pero el H no tiene mucha influencia porque no lo podemos manipular. El controlador sí le podemos cambiar las ganancias por diseño. El sensor es el sensor. Una vez que se pone, afecta obviamente la dinámica del lazo cerrado, pero el controlador es con lo que podemos jugar para cambiar los coeficientes de la ecuación característica, estos coeficientes de la ecuación característica del lazo cerrado. Y conectando esto con la pregunta del error, porque también podemos encontrar una función de transferencia para el error. La función de transferencia del error es relativamente simple, o sea, considerando que el error es la referencia menos el Y. Esto de acá es el error. Entonces, el error es igual a la referencia menos Y, pero Y, ¿qué cosa es? Es C por F, en el caso más general, 1 más CFH. Pongo aquí esta ecuación característica CFH por R. Entonces, puedo dividir E por R y aquí tendríamos entonces 1 menos CF dividido por 1 más CFH. Y si junto estas dos expresiones me quedaría CF, factor común de 1 menos H, dividido por 1 más CFH. Lo que podemos ver nuevamente es que la función de transferencia del error con respecto a la referencia, o sea, aquí estamos diciendo cómo se ve afectado el error por cambios en la señal de referencia. Tiene ecuación característica, que es la misma que la ecuación característica del lazo cerrado de todo el lazo. Por lo tanto, la ecuación característica es de vital importancia, porque esa es la que me va a decir cómo responde el sistema. Lo puedo ver desde la perspectiva del error, o lo puedo ver desde la perspectiva de la salida. Desde la perspectiva de la salida, yo quiero que la salida converja al valor R. Desde la perspectiva del error, quiero que este converja a 0. El error sea 0. Si Y converge a R, el error es 0. Entonces, nuevamente, puedo analizar el error, qué pasa con el error, converge a 0 o no. Si converge a 0, entonces concluyo que Y tuvo que haber convergido a R. O en algunos otros casos hay personas que prefieren ver si Y converge a R. En ambos casos estoy concluyendo exactamente lo mismo.
¿Por qué? Porque la ecuación característica en ambos casos es la misma. Por eso se llama ecuación característica, define la respuesta característica del sistema. Entonces, ahora sí, vamos aquí a la materia que vamos a ir viendo paso por paso. No sé si lo que hemos explicado hasta el momento queda más o menos claro. Hay algunas cosas de estos apuntes que no son el objetivo central del curso de control automático. Aquí asume que ustedes toman un análisis de señales y no nos vamos nosotros a dedicar a calcular transformadas de Laplace. En las pruebas normalmente yo les doy la tabla y les digo, esta es la tabla de transformadas de Laplace. Obviamente hay ciertas transformadas que uno debería saberse de memoria y no perder tiempo yendo a buscarlas a la tabla. O sea, la transformada de un escalón, de una exponencial, esa uno debería saberse. Entonces, la transformada de Laplace de una señal se define de esta manera. Es la integral se puede definir de manera bilateral, ¿cierto? De menos infinito a infinito, o unilateral, de 0 a infinito, que es la integral de la función por e a la menos algo. Pero para que esa integral se pueda calcular, primero hay que asegurarse de que la energía de esa señal es finita, y dicho de otra manera es que si uno toma el valor absoluto de la señal y suma todos los valores que tiene la señal multiplicados por la exponencial en el tiempo, esa suma tiene que dar un valor acotado. Si no da un valor acotado, entonces uno diría esa señal no tiene transformada de Laplace. Ahora, como se imaginarán, acá en control automático nos interesa controlar sistemas que tienen energía finita, que existen en el mundo real, no cosas que divergen. Si divergen, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces vamos a asumir que todas las señales parten desde un instante t igual a 0. ¿Qué le pasaba al sistema en menos infinito? No nos interesa. Estamos pensando que el sistema de control es un circuito, es algo que se activa en un cierto momento del tiempo, por lo tanto, parte funcionando desde t igual a 0. Y vamos a usar entonces transformadas unilaterales desde 0 hacia adelante. Esa es la definición, como aparece acá. Entonces, f multiplicado por e a la menos st con el intervalo de integración de 0 hasta de 0, algo le pasó al de 0 hasta infinito. Y existe también una transformada inversa. Nuevamente, como les decía, nosotros no nos vamos a dedicar a calcular transformadas inversas o directas. Vamos a asumir que esa transformada inversa existe. Por eso vamos a usar las tablas. Y que existe una región de convergencia. Esto es más que nada un repaso muy rápido de lo que se ha visto en análisis de señales y sistemas. La transformada de una combinación de señales es la combinación de las transformadas, AF más BG, una propiedad que uno usa recurrentemente, porque si en un sistema de control estamos sumando las señales que vienen de dos controladores, bueno, también se pueden sumar las funciones de transferencia de cada controlador, que es que están funcionando en paralelo, ¿no? Están en serie, entonces vamos a ver que se multiplican esas señales. La transformada de Laplace de A por T, escalamiento en el tiempo, es un escalamiento en frecuencia. La transformada de la derivada, ya la hicimos al principio de esta clase, de esta función, recordamos esta definición, y esta de acá, que es la derivada de orden n, son fundamentales. No tenemos que estar recordando, haciendo la derivación cada vez que uno va a aplicar la transformada de Laplace a una ecuación diferencial, pero sí acordarse de dónde viene. Está la transformada de Laplace de la integral, del retardo en el tiempo, porque esta también es muy importante, y para control. Y la de desplazamiento de frecuencia en control no ocurre mucho a menos de que uno esté multiplicando alguna señal por e a la menos at. En ese caso uno podría decir que la señal f multiplicada por e a la menos at es lo mismo que la transformada f original, pero más a. Ese sería el desplazamiento de frecuencia. Después, la convolución en el tiempo es la multiplicación de señales en el dominio de Laplace, y lo mismo, la multiplicación de señales en el tiempo es la convolución en el dominio de la frecuencia. Después tenemos t por f, que es la derivada, y t a la n, que es la derivada enésima de f. En general estas no se usan mucho, tampoco las funciones periódicas, pero sí teorema del valor final. Y aquí el problema está en que muchos textos no dicen el detalle o la letra chica, es que no lo podemos usar, como hemos visto, cuando IDS es inestable. O sea, uno lo puede aplicar, pero uno llega a un resultado que es equivocado, y por lo tanto uno llega a conclusiones erradas cuando uno se altera el valor final sobre sistemas inestables. Teorema del valor inicial no se usa mucho en control automático, a menos de que uno quiera preguntarse, bueno, desde qué punto partió el sistema. Si tengo una señal Y de S, multiplicada por S, haciendo S tender a infinito, entonces podría saber cuál es el valor de Y cuando el tiempo tiende a 0.
O sea, es como hacerse la pregunta, ¿desde dónde partió el sistema? ¿En qué condición inicial estaba? Después hay funciones que son, como les mencionaba, el retardo. Este es el delta de Dirac retardado en tau unidades de tiempo, que aparece como e a la menos ts. La transformada de Laplace del delta de Dirac es 1, una constante. Y después uno puede tener estas combinaciones de t por exponenciales, que aparecen en estas otras transformadas de Laplace. Probablemente las importantes en control automático son la señal escalón. Esa es como encender el sistema, pasar de 0 a 1, on-off. La señal rampa, porque a veces uno quiere que la velocidad de un motor vaya incrementándose gradualmente, por lo tanto uno muchas veces va a usar señales rampa. Y después es más extraño, digamos, usar señales de referencia que sean sinusoidales, pero si uno llegase a usarlas, entonces aparecen estas funciones de transferencia, o sea, estas equivalencias en el dominio de Laplace no son funciones de transferencia, son las transformadas de Laplace de las señales para la sinusoide, el seno y el coseno. Nuevamente, uno podría encontrar transformadas de Laplace para otras señales. Aquí está la colección casi completa de señales que tienen transformadas de Laplace, pero hay muchas señales que no vamos a usar en control automático. Entonces, si esto lo queremos aplicar a sistemas de ecuaciones diferenciales, podemos partir con un ejemplo muy básico, ¿no es cierto?, en el cual tenemos una masa. Esta masa está metida como en un riel o en un eje que tiene roce en las paredes, y hay un resorte. Entonces hay una fuerza externa, y uno diría masa por aceleración es igual, y asumimos que y es positivo hacia abajo, entonces igual a la fuerza que actúa en esa dirección, menos K por Y, que sería el alargamiento del resorte, que hace una fuerza del resorte, K por Y, esto es, perdón, fuerza del resorte, ya lo tenemos escrito, fuerza del resorte, y el roce también se opone al movimiento, pero uno dice es otra constante proporcional a la velocidad, o sea, se opone proporcional a la velocidad de desplazamiento. Entonces, esto lo puedo, este término y este término los puedo pasar al lado derecho, y aquí nos queda la ecuación diferencial masa por doble derivada de I más B, en este caso la constante C la debería haber llamado B. Entonces, aparece el B por la derivada de I más K por I, que es la fuerza del resorte. Esta sería la fuerza del resorte, igual a la fuerza aplicada externamente. Alguien está tirando y aplicando esta fuerza F al sistema. Entonces, si aplicamos una transformada de Laplace a la ecuación diferencial, como habíamos visto recién, tenemos que usar esta regla para la derivada enésima, y tenemos que aplicarla al primer término, que es de orden 2. Entonces nos va a aparecer aquí el s cuadrado i menos s i 0 menos i punto en 0. Y después tenemos que aplicársela a este término de acá, que nos va a aparecer si menos i 0. Y después la aplicamos a este término de acá, que nos queda el k por i. Y después podemos juntar todo lo que es multiplicado por la señal y transformada de Laplace, y separarlo de las partes que tienen condiciones iniciales, que son estas de acá. Entonces nos queda algo de este estilo, en el cual, si nosotros ponemos la fuerza externa igual a 0, y las condiciones iniciales las ponemos en algún valor, aquí tenemos S por I0 significaría I0 punto, es la velocidad, I0 e I0. Entonces después, si despejamos, tendríamos Y ms más b por I0 dividido por ms cuadrado más b por k. Entonces el primer error, o un error típico, es decir que la función de transferencia del sistema es esta. Y esto no es la función de transferencia, porque aquí está obviamente expresado en función de la condición inicial. La función de transferencia, dijimos, es como la fuerza F o la señal externa se propaga sobre la salida. Entonces, aquí lo único que uno ha calculado es cómo varía la salida en función de un punto de partida que puede ser distinto. Yo puedo agarrar este bloque, arrastrarlo y tenerlo sujetado en una posición distinta, y en cierto momento lo suelto. Me serviría esta función para calcular esa respuesta a una condición inicial no nula. Si la condición I0 es igual a 0, obviamente el bloque no se mueve, va a estar ahí quieto. Entonces, como les decía, aquí tenemos, si ponemos valores, porque tenemos una constante de roce B,
una masa m, una constante del resorte k, hay que ponerle valores. Y aquí, en este ejemplo, estamos diciendo que b dividido en m vale 3 y k dividido en m vale 2, y por lo tanto podemos factorizar el polinomio que está en el denominador como s más 1 por s más 2. Y después podemos hacer una descomposición en fracciones parciales y nos queda 2 dividido en s más 1 menos 1 dividido en s más 2. Y eso significa que la respuesta en el dominio del tiempo nos queda, si aplicamos transformada de Laplace inversa, y van a la tabla y ven la transformada inversa de S más A, decíamos, esto es E a la menos AT. Eso tienen que acordárselo sí o sí, porque es muy recurrente el utilizar esta relación. Por lo tanto, esta nos da esta parte, y esta de acá nos da el exponente E a la menos 2T. Y si graficamos, aquí tenemos la combinación lineal de dos exponenciales que decaen, y por lo tanto, la posición, finalmente, si uno la calcula, ocurre esto, que uno suelta la masa y la masa es tirada por el resorte, asumiendo de que, o empujada, dependiendo si el resorte estaba comprimido con respecto a su posición natural o si el resorte estaba estirado, el sistema va a tirar la masa, el resorte, y se va a quedar quieta en su posición de equilibrio. Por lo tanto, uno diría que este sistema es naturalmente estable, converge, pero no lo puedo llevar a otra posición distinta a menos de que use una señal de control externa. Por eso necesito una señal F y poder moverla. Entonces, esto sería la respuesta, como dice acá, a entrada 0, o Zero Input Response. También podemos calcular qué pasa con la respuesta a estado 0, o Zero State Response. Zero State Response es la respuesta que obtengo cuando yo aplico un estímulo externo, pero partiendo desde una condición de equilibrio igual a 0. Como se dan cuenta, la respuesta general del sistema es la combinación de ambas respuestas. Entonces, es la combinación a cómo responde el sistema por la aplicación de una fuerza externa más la posible condición inicial no cero o no nula. Entonces, si yo tengo una fuerza externa F que mapea el tiempo a f de t, entonces tengo que volver a la ecuación diferencial original, pero no puedo poner f de s igual a 0. Tengo que poner aquí mi f de s igual a algo. Todavía no sabemos si el f va a ser un escalón o qué es, pero podemos poner estas condiciones iniciales en 0, porque no me interesa, estoy calculando el Zero State Response. Entonces, no me interesa cuánto valen las condiciones iniciales. Y entonces la ecuación se reduce al poner las condiciones iniciales iguales a 0. Entonces reduce a esta expresión. Aquí probablemente la elección de la letra F no es la mejor porque se confunde con función de transferencia, pero y recordemos que el F se refiere a la fuerza aplicada sobre esta masa. Por lo tanto, tenemos esta relación, la respuesta del sistema, en función de la señal aplicada. Este sería nuestro U. Estaría relacionado por la función de transferencia y sobre U igual a 1 partido por ms cuadrado más bs más k. Y nuevamente, podemos poner aquí los valores, ya teníamos en el caso anterior, en el ejemplo anterior habíamos dicho b partido por m vale 3, k partido por m vale 2, m vale 1, y supongamos que tenemos una fuerza externa que la aplicamos como un escalón, o sea, le damos un golpe a la masa y mantenemos esa fuerza aplicada permanentemente en el tiempo. Entonces tendríamos que resolver esto de acá, una función que es una razón de polinomios en S multiplicada por otra función que también es una razón de polinomios. El problema es que, o el caso de acá es que el numerador tiene orden 0 y el denominador de la función aplicada tiene orden 1, entonces S, 1 partido por S. Y aquí también podemos hacer la combinación, obviamente, de lo que está en el denominador va a quedar un polinomio cúbico. Entonces tengo S multiplicado por S cuadrado más 3S más 2, queda un polinomio cúbico. O sea, lo primero que tenemos que pensar es que de aquí van a salir 3 raíces de ese denominador. Una raíz es obvia porque estoy igualando esto, ¿no es cierto?, que lo llamo mi Q de S. Todo esto sería, en realidad todo esto no es Q de S, es Q de S por S. Q de S por S, pero esto lo podría llamar un Q' de S. Y para resolver esto tengo que igualar a 0 y encontrar las raíces. Una raíz, obviamente, es igual a 0, y las otras dos son las que se sacan de este polinomio cuadrático. Ya las teníamos, ¿no? Eran S1, S más 1 y S más 2. Esto. Entonces, esto también multiplicamos, nos queda S más 1 por S y S más 2 por S, pero a su vez podemos aplicar fracciones parciales nuevamente y separar estos dos.
separar estos dos. Y al final nos queda esta suma de fracciones que son simples y que las podemos ir a buscar en la tabla de transformadas de Laplace. Aquí aparece 1 partido por S, y aquí aparece menos un medio factor de 1 partido en S. O sea, los podría juntar estos dos y en realidad hay 3 términos, como se esperaba porque quedó un polinomio cúbico en el denominador. El punto es que esos 3 términos generan esta respuesta, en la cual hay una parte que es constante, que vale 1 medio, por eso aquí hay un 2 afuera, y en las otras dos también aparece el 1 medio, así que se puede sacar como factor común. Entonces, lo que uno puede ver es que cuando t converge a infinito, este término tiende a 0, y este término también tiende a 0, y son exponenciales que decaen. Pero estamos restando a una constante, a 1, le estamos restando una cosa que decae, por lo tanto la respuesta nos queda de esta forma. La respuesta a una fuerza de escalón converge a una nueva posición, que es lo lógico que uno esperaría. O sea, si yo le doy un golpe a la masa, estoy con el puño, para que se quede en otro lugar con el resorte comprimido tengo que seguir empujando, ¿no? Si saco la mano, la masa se va a devolver. O si la tiro es lo mismo. La estoy tirando y la suelto, se va a devolver. Entonces, la única manera de que la masa se quede en otra posición distinta a la de equilibrio natural es que yo la esté tirando con una fuerza externa que tiene que quedarse actuando en forma permanente. Y uno después podría preguntarse, pero exactamente dónde, dada la fuerza externa, dónde se va a estabilizar esto, y esto se estabiliza en este caso al calcularlo en el dominio del tiempo en F0 medio. Pero el teorema del valor final nos sirve también para encontrar esa posición sin calcular las soluciones como hemos hecho en este momento. Entonces, aquí, digamos, recapitulando, la respuesta del sistema es la combinación de dos respuestas, el Zero Input Response. Zero Input tenemos 0 entrada, lo que nos sale es la respuesta con condiciones iniciales distintas de 0, y tenemos la respuesta Zero State, que es la respuesta forzada. O sea, el Zero State también recibe el nombre de Forced Response, o respuesta forzada. Y este es el Zero Input. También recibe el nombre de Homogeneous o respuesta homogénea. Entonces, lo que pasa es que estos son los nombres que usan generalmente en los libros de ecuaciones diferenciales, pero en señales usan Zero Input, Zero State, en control también. Aquí están los nombres, bueno, estaban escritos aquí. Respuesta forzada y respuesta a estado cero. Aquí nuevamente haciendo el comparativo, la ecuación característica en ambos casos, aquí tenemos en el lado izquierdo el Zero Input, o sea, la respuesta a las condiciones iniciales. Aquí en el lado derecho tenemos Zero State, o sea, las condiciones iniciales son 0, pero la respuesta es la respuesta a la señal forzante, a la señal externa. Lo interesante es fijarse que en ambos casos aparece la ecuación característica. De ahí viene el nombre. La ecuación característica define como el comportamiento intrínseco, el alma del sistema. Quiere responder así. Lo que está en el numerador es distinto. Lo que hay en el numerador en un caso depende de las condiciones iniciales. Y lo que hay en el numerador en el otro caso depende de cómo las fuerzas de alguna manera se amplifica o se transfiere a la salida. Entonces, los numeradores son diferentes, pero los denominadores son iguales. Entonces, por eso es que la ecuación característica, a nosotros nos interesa más lo que está en el lado derecho, para efectos del control, porque aquí va a estar nuestra señal U y queremos diseñar para que el sistema responda de alguna manera. Pero aquí la razón de plantear esto y demostrar que la ecuación característica aparece en los dos lados es realzar la importancia que tiene esta ecuación. O sea, de ahí salen muchas cosas. Y en particular uno dice que las raíces de esa ecuación característica se llaman polos del sistema. Los polos del sistema son aquellos valores S que hacen que esta ecuación sea igual a 0. Hay números S que si yo los meto dentro de esa ecuación, la ecuación da 0. Esos son los polos del sistema, que son básicamente los exponentes del sistema. Por otro lado, las raíces del numerador, aquí en este caso, nuestro numerador PDS no está, es un numerador de orden 0. No tenemos S. Pero si tuviésemos aquí
en el numerador un polinomio, voy a inventar s cuadrado más 3, eso, ¿no? Igual a 0, entonces tendríamos dos raíces que son complejas conjugadas raíz de 3, más menos j raíz de 3. Eso se llaman los ceros del sistema. Y también tienen una interpretación física, porque estos valores s, j más menos raíz de 3 corresponden a las frecuencias a las cuales el sistema no deja pasar la entrada a la salida. Es como si fuese un filtro. De hecho, el sistema es un filtro, porque no deja pasar todo a la salida. ¿En qué sentido es un filtro? Si ustedes lo piensan desde el punto de vista de este sistema que tiene una masa y un resorte, y yo empiezo a aplicar una fuerza. Si la aplico lentamente, uno podría imaginarse que el resorte se va acomodando, esta fuerza que es aplicada externamente, y va cambiando, va reaccionando. Si yo lo tiro o si yo lo empujo, pasaría eso. Pero si yo empiezo a mover la masa muy rápidamente o a cierta velocidad, la empujo y la tiro, hay como una especie de desfase o retardo entre que el resorte se da cuenta que está siendo comprimido y quiere reaccionar. No, yo no quiero que me compriman, quiero estirarme. Y empieza a responder, pero cuando se está estirando, puede que yo esté de vuelta empujando, y cuando quiera contraerse, lo estoy tirando, y al final la masa se queda en el lugar donde está. O sea, en el fondo estoy forcejeando contra el resorte, pero la masa no avanza, solamente estoy generando una especie de vibración interna que se anula con este resorte que está tratando de empujar y comprimir. Entonces, a ciertas frecuencias ocurriría que el resorte no alcanza ni a estirarse ni a comprimirse, y el sistema no se mueve. Y eso es lo que uno vería externamente. Internamente, no quiere decir que el sistema no esté haciendo nada, porque en este ejemplo imaginario lo que estoy diciendo es que hay una reacción interna a nivel del mecanismo, que está sintiendo esta compresión y esta extensión, pero está ocurriendo a tal velocidad que la salida no reacciona. Entonces el sistema está actuando como un filtro. De hecho, ese es el propósito de los amortiguadores en los autos, ¿cierto? Es un resorte con un disipador, un pistón que es un disipador viscoso, y las constantes están diseñadas o determinadas de manera tal de que a la velocidad que va el auto y a la velocidad con que se generaría una especie de forcejeo, donde la rueda baja en un bache, en un hoyo, y responde, la idea es que el amortiguador se coma esa fuerza y no se propague hacia el chasis del auto, hacia el resto del auto. Igual algo se va a sentir. Entonces, a ciertas velocidades se sienten más, por ejemplo, los lomos de toro que otras. Si van muy lento, le están dando al auto el tiempo para que suba la nariz y después la baje, pasan a una velocidad intermedia, y hay una velocidad específica para el diseño del amortiguador y del resorte, a la cual casi no se siente. Obviamente también va a depender un poco de la geometría del lomo de toro, pero en algunos casos uno puede pasar a ciertas velocidades y no se nota. Entonces, eso tiene que ver con cómo la ecuación, cómo la parte del numerador, que es la que contiene los ceros del sistema, anula el traspaso de la entrada hacia la salida, o de la señal forzante hacia la salida. Lo dejamos hasta acá. No me había dado cuenta de la hora, y nadie me dijo nada, pero no sé si queda alguna pregunta. Si no, la próxima clase seguimos viendo cómo usar las ecuaciones características para determinar la estabilidad del sistema. Eso es lo que queremos llegar, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos si el sistema lo podemos hacer estable usando el controlador? O sea, en otras palabras, ¿cómo sabemos si podemos alterar la ecuación característica para que nuestro sistema responda de una manera deseada, estable, con una respuesta ojalá lo más rápida posible hacia la referencia que queremos alcanzar? Lo dejamos entonces hasta aquí. Gracias, profe. Chau. Ok, chau, chau. Chau, profe, gracias. Chao, profe, gracias.